Tesalonicenses, capítulo 2. Y en el domingo pasado vimos cómo Pablo está hablando acerca del carácter de los siervos. Y Pablo menciona algunas cosas de sí mismo, de otros apóstoles y de discípulos, acerca del trabajo que han hecho en el Señor. Y sobre todo, un versículo clave es el versículo 2 de este capítulo 2. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo de nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Los creyentes necesitamos entender tres cosas importantes. Número uno, que los creyentes vamos a padecer cuando servimos al Señor. Ahora la pregunta es cómo enfrentar los padecimientos cuando padecemos por el Señor. Y la única manera que hemos enseñado nosotros aquí es dependiendo del Señor. Porque probablemente nos van a atacar nuestros propios hermanos. Pablo había sido atacado por los judíos, por los religiosos de esa época, a tal punto de quererlo matar, y lo mataron. Pero Pablo está diciendo aquí que el carácter de un creyente no solo se moldea o se ve alrededor de predicar el Evangelio de una manera libertina o con libertad, sino que también esto va a traer consecuencias. Y los creyentes es una de las cosas que no nos gusta enfrentar. Creo yo que quizás la mayoría de los creyentes que no predicamos el Evangelio es precisamente por el temor de lo que pueda venir como resultado de servir al Señor. Pero aquí Pablo está diciendo que tuvieron padecimiento, fueron ultrajados, pero también dice que hubo oposición. Y esto siempre lo vamos a encontrar. Las oposiciones van a estar ahí, latentes, a tal punto de que los primeros, fíjense bien, los primeros que se van a oponer a la tarea de un servicio o de un siervo es precisamente el religioso. Porque el religioso está viendo primero las partes externas de un creyente. Prácticamente no ve el mensaje. Y nosotros necesitamos aprender una cosa, que cuando venimos a los pies del Señor y confiamos en el Señor, éramos pecadores y seguimos siendo pecadores. A algunos no les gusta escuchar esto, pero ayer decíamos en el instituto que el problema del hombre con Dios no es el pecado, pero la gente resalta el pecado y es lo primero que ve en las personas. Usted como creyente, cuando va a predicar, la gente retrocede el cassette y dice, no, hombre, ¿y este quién es? Bueno, pero no ven el mensaje en sí. Pablo está diciendo aquí, bueno, tuvimos oposición, padecimos, pero nosotros, el Señor nos ayudó para que pudiéramos anunciar el Evangelio. Entonces, esto es muy importante. En el versículo 7 y 8, Pablo muestra cómo un líder, un buen líder, diría yo, un líder amoroso, un líder que está pensando no en su vientre, no en su casa, no en su ganancia, sino está pensando en el beneficio para los demás, trata a los creyentes de una manera tierna, a pesar de. Y este es el punto que Pablo está mostrando aquí acerca de su carácter como siervo del Señor. Ahora, si ustedes ven en el versículo 7, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Fíjense que antes, dice Pablo, fuimos tiernos con ustedes, a pesar de que ustedes eran rebeldes, a pesar de que eran muy soberbios, a pesar de que nos ultrajaban, nos criticaban, hacían tantas cosas alrededor de nosotros. Pablo dice, los tratamos bien, los tratamos bien. Ahora la pregunta es, un líder, y aquí es importante entender la diferencia entre este líder
que es un gran ejemplo para todos nosotros, en contraposición a aquellos líderes que solo están pensando en sí mismos y no en la congregación. ¿Recuerdan lo que Pablo les sugirió les exhortó a los discípulos, a los hermanos, en el capítulo 20 de Hechos? Les dijo: tengan cuidado del rebaño y de ustedes mismos, pero también tengan cuidado porque de ahí se van a levantar lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño, se los van a acabar. Y no es eso lo que vemos allá afuera con muchos líderes que, en vez de pensar en ayudar a los hermanos, tratarlos con ternura, tratarlos con amor, los están ordeñando y le están quitando todo. Esa es la gran diferencia. Entonces aquí Pablo va a poner un ejemplo de lo que un buen líder hace para no dañar el testimonio de la predicación del Evangelio. Miren en el versículo 9 que dice Pablo. Dice Pablo el versículo 9. Estamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. Dice el versículo: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Quiero detenerme un poquito aquí, porque es muy importante hacer una comparación entre este siervo, los siervos de ahora, y cómo un siervo puede encontrar el camino correcto en el ministerio que el Señor le ha encomendado. De hecho, aquí está hablando de líderes, pero no solo se extiende a los líderes, se extiende a cualquier creyente. Hoy en día vemos por todos lados creyentes que andan tratando de sobrevivir por otras personas y aún por el mundo. He visto como creyentes y pastores mismos predicando en los buses, pidiendo una limosna por la predicación. Esto es una vergüenza realmente. Pablo dice aquí, miren lo que dice Pablo, dice: porque os acordáis. Primero Pablo les dice: acuérdense ustedes que yo en ningún momento les he pedido ningún 5 a ustedes. Ahora quiero decir algo importante. ¿Quién debe de sostener al siervo que trabaja en el servicio al Señor? Estoy hablando del pastor. ¿Quién lo debe de sostener? La iglesia. La iglesia. La iglesia, y eso es bíblico, y lo vamos a ver más adelante. Pero Pablo dice aquí: pero yo trabajé con mis propias manos. No he sido gravoso con ninguno de ustedes. Es más, cuando Pablo usa esta palabra, en el versículo dice: como trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros. ¿Por qué? ¿Creen ustedes que habían hermanos que pensaban mal de Pablo? Sí. Habían hermanos que querían acabar a Pablo y le buscaban por todos lados. ¿Ustedes creen que no hubieron hermanitos que, hermanos, mire, aquí le traigo? Y Pablo dice: no. Pero ¿qué hacía Pablo? ¿Qué hacía Pablo aparte del ministerio? ¿Qué hacía? Trabajaba. ¿Qué hacía Pablo en su trabajo? Hacía tiendas de campaña. Esas tiendas para donde cuando iba la gente peregrinando, usaban esas tiendas y las ponían ahí, en los mercados inclusive las usaban. Entonces Pablo trabajaba haciendo este tipo de cosas. Y esto le servía para el sostén de Pablo y poder servir y ayudar en el ministerio. Pablo nunca fue gravoso para ningún creyente. Y hoy en día parece que algunos piensan que si no reciben sostenimiento para predicar el Evangelio a tiempo completo, casi no pueden hacer nada por el Señor. Cash Luna $60,000 cobra por ir a predicar a un país. $60,000. Hay otros predicadores aquí en El Salvador. Conozco algunos que estudiaron en el Instituto Bíblico de la Gracia, en la generación del hermano Jorge, que ese es su trabajo, andar predicando. No tienen una iglesia específica, pero sus predicaciones valen dinero. No es de chota. No es de chota. No trabajan en otra cosa para sostenerse, sino que vive de eso. Y Pablo dice aquí:
Yo no quiero ser gravoso a nadie de ir a predicar el evangelio y recibir algo de ustedes para que no me critiquen. Fíjense que algunos piensan, hemos tenido nosotros ejemplos de gente, bueno, y aquí Pablo primero, pero un líder, un buen líder, no va a estar pensando en ordeñar a las ovejitas como hacen muchos. No, va a estar pensando en darle y entregarle lo que necesitan espiritualmente. Y cuando un pastor está bien enfocado, primero tiene que pensar en alimentar las ovejas, alimentarlas bien, porque si no van a ser ovejas infructíferas porque están ¿cómo se llama? Anémicas, porque no han alimentado correctamente. Y estoy hablando metafóricamente en el sentido de que el pastor debe de encargarse y estar preparado para enseñar la sana doctrina. Si no, están recibiendo basura completamente los creyentes. Y por eso vemos iglesias hoy haciendo cosas que aparentan ser buenas, pero son aberraciones delante de Dios. ¿Y quién es el culpable? Pastor principalmente, pero también los hermanos, porque deben de escudriñar las escrituras. Ahora, y algunos piensan, bueno, si a mí no me pagan a tiempo completo, no puedo hacer la obra del Señor. Yo he tenido ejemplos en el hermano Jorge que inclusive muchos de nuestros hermanos lo han criticado por trabajar aparte de enseñar en la iglesia. Esto yo digo, bueno, ayer estudiábamos en Salmos y yo les he dicho a los hermanos, porque en Salmos capítulo 2 también dice: cuando tú estés siendo oprimido, cierra la boca, ora al Señor y verás lo que el Señor va a hacer con él. Ayer vimos esto, que el Señor no va a olvidar un creyente que esté oprimiendo a otro. No lo va a olvidar. Y no solo de los creyentes, está hablando también del mundo entero, no se va a olvidar de eso. Y parece ser que a veces a nosotros nos parece que Dios olvida, pero no. Lo que pasa es que Dios tiene su límite y tiene su tiempo en el cual hace las cosas. Pero hay algo importante. Los pastores generalmente deben de buscar, hay iglesias, yo conocí a un pastor, fíjense, y hace poco hablaba con un hermano que conozco de esa, que fue miembro de la iglesia, una iglesia donde nos corrieron cuando estábamos en el instituto, nos corrieron así, ya no los queremos aquí, váyanse. Pero lo que quiero decirles es que había un pastor ahí, pastoreando esa iglesia, y 6 meses no le habían dado su salario, porque el diácono era el que mandaba ahí, como era el de la plata, y había como 3 o 4 familias que tenían dinero y eran las que manejaban prácticamente la iglesia. Entonces no le pagaron 6 meses para que el hermano decidiera, entonces me voy. Y es lo que hizo el hermano. Tenía 2 hijos en la universidad, y menos mal que este hermano tiene su papá, y el papá es un hacendado, tiene una tienda de ¿cómo se llama?, de café, aquí en Chinameca o Tucuaco parece. Entonces este hombre buscó el refugio en su papá y empezó a trabajar con el papá, y encontró, ahora está en una iglesia ahí en Jucuapa, en la iglesia de Jucuapa, en la iglesia de Bautista de Jucuapa. Ahora está sirviendo al Señor ahí. Estuvo predicando en la Radio Esperanza, lo corrieron por predicar la gracia también. Entonces la gente, Pablo está diciendo aquí, miren, los predicadores no es que van a estar bien, como algunos panzones que hay por ahí que sí, se engrandecen de todos modos, sus bolsas, su estómago, pero las ovejitas siguen siendo inútiles. Y aquí es al revés. Pablo está diciendo, miren el versículo, dice Pablo: ustedes deben de acordarse de nuestro trabajo y fatiga. Es decir, Pablo trabajamos en la obra del Señor, pero trabajamos con nuestras manos para ganar sustento y no ser gravosos a ustedes. Versículo 10, miren lo que dice:
vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Quiero que veamos este versículo. Hay algunas cosas que son interesantes aquí. Cuando dice vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, la palabra santa, ustedes, algunos lo llevan a niveles exagerados esta palabra. ¿Qué quiere decir la palabra santidad? Correcto, correcto. La palabra es apartados para. En este sentido, Pablo les está diciendo, ustedes son testigos de cómo nosotros nos apartamos para. ¿Y para qué está diciendo Pablo? Para predicar el evangelio, servir a los hermanos. Ese era el propósito de Pablo. Pablo no se servía de los hermanos como lo hacen muchos. No, Pablo servía a los hermanos. Servía. Y la otra connotación que dice la hermana Araceli, que es la vida práctica, que es la santificación, es consagración o dedicación. Pablo, en otras palabras, está diciendo, nosotros nos dedicamos a ustedes. Miren qué diferencia. Un buen líder es alguien que se dedica a la iglesia, no que la iglesia se dedique a él. Miren la distinción. Entonces Pablo está diciendo, ustedes son testigos, ¿cuánto nos hemos dedicado nosotros a ustedes? Miren qué diferencia. Ahora, hay una pregunta importante que quiero hacer. Es importante que los líderes, y cuando hablo de líder, hermano, no me refiero al pastor, al diácono. No, un líder es uno que tiene un ministerio dentro de la iglesia. Porque a veces cuando hablamos de líderes, solo apuntan a 3. Y en esta iglesia, ¿saben cuántos líderes hay? Por lo menos yo he contado 35 líderes en esta iglesia. Entonces, por ejemplo, las maestras que enseñan son líderes o no son líderes. Claro que sí. La hermana que sirve aquí haciendo la limpieza, ¿es líder o no es líder? Sí, claro que es líder. Entonces, cuando aquí hablamos de los líderes, estamos hablando de esa dedicación que debemos de tener como ministros de Dios. Dedicación, apartados para servir. Y aquí es donde a veces muchos creyentes se desenfocan en el servicio. Algunos piensan, voy a hacer esto, pero bueno, algo me voy a inventar. Imagínense que una maestra de escuela bíblica o un maestro, y que nosotros, por ejemplo, estuviéramos pensando, les voy a decir cualquier cosa a los hermanos. ¿Qué pensarían ustedes de nosotros? Entonces Pablo está diciendo aquí, dice vosotros sois testigos y Dios también. ¿Y a quién pone Pablo de testigo? Pone a Dios y pone a los hermanos. Entonces lo habían visto los hermanos. Es importante que un líder se deje ver de una manera genuina por los creyentes. ¿Para qué? Para no ser gravosos para ellos. Para no ser gravosos. Y miren en el versículo, dice justa. ¿Qué quiere decir la palabra justa? Actuando, la palabra justa significa actuando conforme a la norma divina, porque a veces nosotros creemos que somos justos cuando creemos hacer lo que nosotros pensamos que es correcto. No, ser justo es hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y no conforme a mi voluntad. Entonces, cuando Pablo dice justa, está diciendo que actuaba conforme a la norma divina. ¿Qué le había dicho Dios a Pablo? Ve y predica el evangelio a los gentiles. ¿Y qué había hecho Pablo? Eso había hecho. Y cuando habían problemas en la iglesia y venían cartas para Pablo, Pablo enviaba cartas para corregir los problemas. Y les exhortaba. Ya vamos a ver unos versículos que hablan acerca de esto. Entonces, Pablo dice, hemos trabajado, ustedes son testigos del trabajo que hemos hecho y la dedicación hacia ustedes. Y también, Pablo dice, hemos actuado de la manera justa, conforme al propósito de Dios o conforme a la norma divina.
dice Pablo, e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Entonces un líder debe de tener un comportamiento correcto. Un comportamiento correcto. Un líder debe de pensar primero, antes que en él, en los demás. Un líder no debe de estar pensando cuánto beneficio voy a tener yo, sino cuánto se van a beneficiar los demás. No como los líderes de ahora que están pensando. No, Pablo dice aquí, e irreprensible. La palabra irreprensible significa que nadie le puede decir algo pues a él. Entonces un líder debe de ser irreprensible. La pregunta es, ¿somos irreprensibles nosotros delante de la gente y delante de las congregaciones? Probablemente no. Pero ¿es el deseo de Pablo que lo seamos? Sí. Y esto debemos de buscar. ¿Cuándo vamos a llegar a ser a este nivel? Bueno, si Pablo lo menciona aquí, es el deseo de Pablo, es el deseo de Dios, por lo tanto, un día podríamos llegar a eso. Entonces, yo quiero decir algo. Cuando usted en su ministerio sienta de que no está actuando bien, no tire la toalla. Al contrario, rectifique y levántese y empiece a caminar correctamente. Algunos principalmente cuando están en problemas en su vida personal y en su testimonio, lo primero que hacen es abandonar el ministerio y saben que se meten en otro problema, porque ya no es un problema consigo mismo, sino un problema también con el Señor, y agrandan las cosas a tal punto que hay una batalla espiritual que no pueden lidiar. Es más, Jesús dijo, apartados de mí nada podéis hacer. Entonces, al revés, yo le escuché al hermano B decir un montón de veces, cuando los creyentes tenemos más problemas y estamos más cargados, ¿qué debemos de hacer? ¿Irnos o venir al Señor? Venir al Señor. Y nos abraza el Señor, hermano, y nos redime. Digo, no, claro que sí, porque Él no está considerando nuestros pecados. Él no tiene problemas con eso. Él quiere tener comunión con nosotros y quiere que funcionemos en su rebaño, haciendo su obra. Entonces, por eso dice Pablo aquí, irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Entonces es importante el buen testimonio a los creyentes. Ahora, todo cristiano y sobre todo un evangelista debe imitar este carácter de Pablo. Pablo es un ejemplo para nosotros, pero el ministerio de cualquiera que sea, hermano, debe de ser un ministerio que ejemplifique y que dé testimonio a otros. Ayer en el instituto nos deleitamos hablando de muchas cosas. Bueno, yo cuando comparto con los hermanos me regocijo viendo cómo el Señor está actuando. Y voy a mencionar algunas cosas que hablamos ayer acerca de la escuela bíblica, por ejemplo. El hermano Jorge mencionaba a su nieta, Gretel. Gretel es una niña como una esponja que todo lo que ella escucha se lo graba y no se le olvida. Eso significa que el trabajo allá de sembrar una semilla en estos niños es muy importante. Es muy importante. ¿Saben que Gretel llegó diciendo el domingo pasado, el hermano Jorge le preguntó, ¿qué enseñaron en la escuela bíblica? Jesús es la puerta. Una niña de 2 años. Las maestras pueden decir, estos niños y estarles enseñando y qué aburrido y qué tedioso, muchos molestan, hay niños que molestan allá, sí, hay niños que son inquietos, hermanos, pero cuando más inquietos son, es porque el Señor quiere usarlos para mostrarles las bondades. ¿Cómo había actuado Pablo aquí? Con misericordia. Bueno, dice que como una nodriza trata a los polluelos, a los hijos. Imagínense. Entonces, ¿pero qué significa esto? O escuchar de un niño de 2 años que se le ha grabado el mensaje. Esta es quizás la recompensa mayor que puede tener uno que enseña. Y las maestras deben de estar animadas en esto. Entonces Pablo
está diciendo aquí, hombre, necesitamos dos cosas, dice Pablo: apartarnos para el servicio al Señor, dedicarnos a los hermanos, pero también tener un buen testimonio ante ellos. ¿Para qué? Para no ser gramosos. Versículo 11, miren lo que dice. Versículo 11: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Quiero que veamos dos palabras aquí que son importantes: la palabra exhortábamos y la palabra consolábamos. Dice Pablo, ustedes tienen el ejemplo de cómo nosotros exhortábamos. Fíjense, y pone el ejemplo del padre al hijo. Yo no tengo hijos, ustedes los que tienen saben cómo exhortan a los hijos. Y si lo hacen de la manera correcta, qué bueno. Y si no lo hacen, bueno, van a tener su cosecha al final. Pero ¿cómo debe de exhortar el padre a su hijo? Hay dos maneras. Dos maneras. Una, que es la exhortación bíblica, y la otra, que es la exhortación, ¿cómo se llama? Que nosotros comúnmente la gente le llama regaño, pero no es eso. Una exhortación lleva la connotación de animar a sacar del error a una persona, porque la palabra exhortar no es regañar. Vieran regañada que le dije, es regañar, es una cosa; exhortar es enseñar cómo hacer las cosas y sacar del error. Saben que allá en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Es decir, las cuatro cosas. Pero estas cosas se basan en la exhortación, y casi siempre un creyente debe de exhortar bíblicamente. Cuando a veces tenemos algunas discusiones con mi esposa, porque las tenemos, discusiones que no nos llevan a pleitos, sino a discutir a ciertas cosas que no están bien. ¿Cómo creen que le respondo yo a mi esposa? Yo siempre le menciono, sí, pero la Biblia dice esto. Esa es la exhortación correcta. Cuando un hijo está actuando de una manera incorrecta, ¿cómo lo tratarían ustedes? ¿Con regaño o con exhortación bíblica? ¿Cuál creen ustedes que es la más provechosa? Exhortación bíblica. Y si es pertinente, la vara dice que no lo va a matar, hay que darle también de vez en cuando. Entonces Pablo aquí dice, Pablo y sus compañeros le habían engendrado con el evangelio a los creyentes aquí. Habían mostrado cómo ser salvos, pero también les habían enseñado que el evangelio sirve para la vida práctica. Porque el evangelio se enfoca en quién? En la persona y obra de Jesucristo. Entonces, llevando a cabo un ministerio de exhortación, ¿cómo trata el padre a su hijo a quien ama? ¿Cómo lo trata? Bueno, el escritor a los Hebreos escribe en el capítulo 12, versículo 12, acerca de la disciplina, y es parte de la exhortación también. Ahora, no con despotismo tampoco, porque algunos padres son muy déspotas para corregir a los hijos. No se trata de eso. Y aquí hay que tener cuidado, porque muchos de los hijos, y sobre todo en este ambiente, cuando los hijos están aprendiendo muchas cosas del mundo y que son perversas, entonces el padre, cuando es un déspota para disciplinar, entonces en vez de corregirlo, lo va a maltratar. Y no estoy hablando yo del maltrato que hablan los psicólogos, estoy hablando de una situación espiritual que lo va a llevar a la amargura a ese hijo. Y ese es un problema. Entonces, debemos de ir primero a la exhortación bíblica, a la enseñanza bíblica, que la Biblia se mismo le diga a alguien el error que está cometiendo y sacarlo.
¿Tiene la Biblia la capacidad de sacar del error a alguien? Claro que sí. Claro que sí. Por eso Pablo dice, ustedes saben de qué modo, como el Padre a los hijos, los hemos tratado. Y exhortábamos y consolábamos. Miren, habla dos cosas. Los animaba, porque la palabra exhortar significa animar, no destruir. Tengamos cuidado. Necesitamos animar a otros que están yendo mal en la vida práctica y no destruirlos. Muchos creyentes creen que diciéndole las cosas golpeadas a otros están haciendo, exhortando. No, no es correcto eso. Pablo les exhortaba bíblicamente. El Señor dice esto no está correcto. Y los encaminaba bíblicamente a hacer las cosas. Entonces, pero también los consolaba. ¿Y qué es consolar? ¿Qué es dar consuelo? Solo se puede consolar a alguien que está dañado, ¿no es cierto? Alguien que está caído. Y el consuelo tiene la connotación de ¿qué? De animar y levantarlo, no destruirlo. Ahora, ¿es así la iglesia de hoy, hermano? Si ustedes ven, muchos de los creyentes, en vez de animar a otros, lo destruyen. Destruyen sus anhelos, destruyen sus enfoques, destruyen inclusive su vida espiritual. Y esto no es correcto. Ahora, miren en el versículo 12 lo que dice Pablo. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios. ¿Ven lo que estamos hablando? ¿Cuál era en qué dirección iba encaminada la exhortación y el consuelo de Pablo? Que anduvieran como es digno de Dios. Ahora, les hablaba del gran honor de andar como es digno de Dios, su privilegio exaltado y del deber que resulta de ese honor. Debemos andar como es digno de Dios, dando el honor que merece. Recuerden la exhortación, por ejemplo, hay una exhortación en Malaquías que es para los sacerdotes. Malaquías capítulo 1, versículo 6 al 8. Y lo voy a leer rápidamente, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo su padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi tesoro? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decid: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, traigo este versículo que es dicho al pueblo de Israel, que es dicho específicamente a los sacerdotes, y que ellos estaban pensando que trayéndole cualquier cosa al Señor estaba correcto. El Señor dice: no me honraron. Quiero traer ahora a la vida de la iglesia algunas cosas. Ayer la hermana Gemma me preguntaba, hermano, y cuando un creyente no se bautiza, ¿es porque no ha entendido realmente el evangelio o lo hace por rebeldía? Y vimos algunos conceptos y de lo que puede estar pasando. Pero dos cosas importantes quiero decir en cuanto a esto. Una de las cosas puede ser que no ha entendido el evangelio verdaderamente, y la otra es que sí lo ha entendido, pero lo hace con rebeldía. Y viene aquí y cree que viniendo aquí está bien, te adoro, Señor, pero es desobediente. Entonces, ¿honra al Señor o lo deshonra? Lo deshonra. Y a algunos no les gusta escuchar esto, pero es la verdad. Un creyente inmediatamente, si quiere honrar al Señor, ¿qué debe de hacer? Obediente. Obediente. Si ha entendido el evangelio, ¿qué es más? ¿El evangelio o el bautismo? El evangelio. Y si lo ha recibido, ¿por qué no hacer lo que es más simple? ¿Por qué no hacerlo? Pero si no lo hace, está en rebeldía, está deshonrando al Señor. Ahora,
ayer hablábamos también que muchos no se bautizan porque hay otros que lo están atacando. No, vos te vas a bautizar. Mirá que vivís con el marido de otra mujer. Mirá que vos tenés otra mujer que no es tu mujer, y empiezan a sacarle la ley y empiezan a ver los pecados. Hermano, ¿tiene problemas el Señor con nuestros pecados? ¿O nosotros tenemos problemas delante de Dios por nuestros pecados? No. ¿Por qué? Porque ya fueron pagados en la cruz. El problema es que nosotros mismos no nos perdonamos aún. Voy a poner otro ejemplo. El creyente que dice que es salvo, ha confiado en el Señor, que el sacrificio de Cristo es suficiente, pero no participa de la cena del Señor. ¿Honra al Señor realmente? ¿Ven? ¿Ven el punto? Y Pablo está llamando aquí. ¿Qué dice Pablo? Versículo 12. Sí, 12. Y os encargamos de que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, que como es digno del Señor. Y diga que los cristianos podemos andar como es digno del Señor, o no se puede. ¿Se puede o no se puede? Voy a decirles algo. Si nosotros decimos que somos salvos, debemos de andar de conformidad a esa verdad. Si decimos que tenemos un Dios todopoderoso, debemos de andar conforme a esa verdad. Pero a quienes fíjense que cuando nos pasa algo, lo primero que hacemos es llorar y gritar, y que el vecino se dé cuenta que estamos amolados y arruinados. ¿Y a quién deshonramos? A Dios. Estamos diciendo, ese Dios es miserable, ese Dios no está conmigo. Yo enseñaba el viernes un pasaje en Salmo 130 que habla acerca ¿cómo se llama? De cómo la gente dice cosas en contra de Dios, pensando que se olvida, que Dios ha olvidado las cosas. Israel pensaba eso. ¿Acaso ustedes creen que yo me olvido de las cosas? Les hace una pregunta a Dios. Y les hace ver que Él creó los cielos y la tierra, y dice un montón de cosas. Entonces, Isaías 40 parece que fue que enseñé el viernes. Entonces, hermano, cualquiera puede decir, andar como es digno del Señor es una cosa bien complicada. Y sí, pero ese debe de ser el deseo de los creyentes. Desde que nos levantamos, el creyente debe de pensar, hoy es un día para honrar al Señor. Y no aquí, porque aquí es bien fácil. Aquí podemos inclusive engañar a los hermanos. Allá afuera es el asunto. Allá afuera es que en el trabajo, en la casa, la relación esposo-esposa, la relación hijo-padre, la relación padre-hijo, la relación vecino, la relación, es decir, con el mundo. Todo eso debe de ejemplificar la honra. Bueno, a nosotros nos encanta decir que tenemos un Padre, Dios Todopoderoso. Pero cuando pensamos en honrarlo, ¿verdad que fallamos? Entonces es al revés. Tengo un Padre amoroso, misericordioso, todopoderoso. Entonces, ¿es digno o no es digno de que le demos honra a nosotros? Miren lo que dijo Pablo a los Efesios en el capítulo 6. Honra a tu padre y a tu madre. Eso no solo se expresa solo para los padres terrenales. Si yo digo que Dios es mi padre, debo de honrarlo también, porque si no lo hago, entonces tarde o temprano me va a dar en la nuca. Pero si lo hago, ¿qué dice el versículo? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, si Dios es nuestro Padre, es digno de que le demos honra. Ahora, Pablo está hablando de esto precisamente. Y dice una razón en el versículo: que os llamó a su reino y gloria. Hermano, Dios llama. Si usted se examina ahora, yo no quiero examinar a nadie, pero hágalo usted. Cuando yo me examino y veo hacia atrás, que aunque Pablo dice ya no miren hacia atrás, miren hacia el blanco,
Pero cuando yo miro hacia atrás me doy cuenta de que soy un miserable, que no necesitaba ni siquiera de un Dios que me perdonara. Y no solo eso, que me abrazara y me dijera: eres mi hijo, ahora tienes un reino en el cual vas a disfrutar. No es eso lo que está diciendo Pablo aquí. Miren lo que dice Pablo. Dice: quien os llamó a su reino y gloria. ¿Cuántos de ustedes merecen estar en la gloria y el reino de Dios? Nadie merece eso. Pero vamos para allá, hermanos, ¿sí o no? Y esto es por gracia. Ven ustedes la dimensión de ese Dios amoroso, y Pablo se lo quiere recordar. Miren, les dice Pablo: como padres los hemos tratado y les hemos exhortado, les hemos animado. Queremos que sepan estas cosas. Y no solo eso, no el reino material, porque este reino material es perecedero, es para, bueno, Pablo dice: yo estimo todas estas cosas como basura por amor al Señor. Todo esto, hermanos, que vemos nosotros aquí, ahí están reventando cohetes, ayer haciendo fiestas, van a venir otras cosas en el pueblo, pero no apartan a Dios de todo esto. Eso es basura, es basura. Pero el reino que nos ofrece el Señor es un reino mucho mejor. Y para entrar a ese reino, que los testigos de Jehová tienen muy equivocado esto, ellos dicen que para entrar al reino necesitan ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice la Biblia que para salvarse hay que predicar el evangelio. No, hay que creer en Cristo. Y nosotros hemos creído en nuestro Redentor y Salvador, y estaremos en el reino aunque no lo merezca. ¿Ven cómo actúa la gracia y la misericordia de Dios? Versículo 13. Miren lo que dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no con palabra de hombre, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí en este versículo hay varias cosas muy importantes. Número 1, dice Pablo, acordándonos, dice Pablo en el versículo: la cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no con palabras de hombre. Quiero detenerme aquí en esto. Cuando nosotros predicamos, nosotros somos hombres. Pero cuando predicamos el evangelio, la gente no recibe un mensaje de hombre. Y esto debe de entenderlo ustedes. ¿Tiene poder el evangelio o no tiene poder? Por eso es importante no cansarse de predicar el evangelio. Si usted le ha predicado el evangelio una vez a una persona y usted no vio resultados, vuelva a predicárselo. Y vuelva a predicárselo. El evangelio tiene poder. El asunto es que yo no convenzo a nadie. Y Pablo le está diciendo aquí: cuando ustedes se convirtieron al Señor, lo que escucharon no fue un mensaje nuestro, sino de Dios. Y eso necesitamos aprenderlo nosotros. El fruto que lleva la predicación del evangelio es el fruto que proviene de Dios. Y por eso es que no hay jactancia. Cuando algunos dicen: gané tantas almas para Cristo, es un error tremendo, que se adjudica la posición del Espíritu Santo que no les compete. ¿Cuál es nuestra actividad como creyentes? Predicar el evangelio. Y fíjense bien, dice en este versículo algo importante. Dice: la recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros. La palabra de Dios. ¿Qué debemos de predicar entonces? Hermano, la palabra de Dios. No debemos de predicar otro mensaje. Debemos de predicar lo que la palabra de Dios dice. Hay un hermano que le contaba yo la vez pasada que me habla por teléfono seguido para consultar algunos versículos. Y él pues tiene algunos problemas. Él es pastor, pero tiene problemas porque él apenas
y aprendió a leer, no fue a la escuela. Entonces él tiene problemas hasta para escribir, entonces, pero él estudió en el instituto dos veces, estuvo en 2 institutos. Lo que quiero decir es esto, que él me llama y me dice, hermano, hay un pasaje que no lo entiendo y quiero que lo estudiemos, y por teléfono, nos tiramos 1 hora estudiando un pasaje. Y le digo yo, hagámosle preguntas al pasaje, veamos las palabras, veamos el contexto, y lo llevo yo a él y me dice, qué fácil estaba entenderlo, y no lo había entendido. Pero le digo yo, esto es importante entenderlo, hermano. Cuando usted habla conmigo y discutimos algunas cosas, no me ve a mí. Porque a veces la gente también cree que cuando uno le está diciendo las cosas, es de la verdad. No es cierto que muchos allá estén equivocados porque oye el pastor y dice, no, si el pastor lo dice, eso es verdad. Y es así. No, yo le digo, no se confíe, hermano, porque yo también puedo equivocarme. Vea lo que la palabra del Señor dice. Y si la palabra del Señor, en su contexto, en su contenido, es el concepto que usted ha entendido, esa es la verdad, no lo que yo le digo. Y eso es lo que necesitamos hacer nosotros también. Por eso es que Pablo dice aquí, les enseñamos la palabra de Dios. Primero. Segundo, miren lo que dice. La palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es. ¿Qué necesitamos predicar entonces? La verdad. Para poder enseñar a otro, yo necesito saber cuál es la verdad. ¿Y cuál es la verdad, hermano? Cristo es la verdad. Fíjense que hoy tú escuchas un mensaje cualquiera en la televisión y a veces Cristo ni se menciona en las predicaciones. Un mensaje que no está centrado en la obra redentora de Jesucristo no es un mensaje verdadero. Y cualquiera me puede decir, una compañera de trabajo que tengo me dijo, no, si la gente puede salvarse oyendo cualquier mensaje de la Biblia. ¿Es verdad eso, no? No. La gente necesita escuchar la verdad. Y la verdad se centra en el Evangelio, en la obra acabada de Jesucristo. Y la gente necesita poner su fe en esa obra que es suficiente para su salvación. Si no, pueden estar 30, 40 toda su vida en la iglesia y no ser salvos. Por eso es que es necesario escuchar la verdad. ¿Y qué dice en Juan? La verdad nos hará. ¿Cuántos están libertados hoy por la verdad? Hermano, yo cuando escuché la verdad del Evangelio se me quitaron un montón de cargas. Porque yo tenía tantos problemas, yo iba, bueno, que no fue muy devoto, que yo a la fuerza, porque mi mamá me obligaba a ir a la iglesia. Y cuando me mandaban las procesiones en Semana Santa, me iba a esconder. Yo me iba a esconder. Porque yo tenía este concepto. Iba a la iglesia y allá tienen, como dice el hermano Jorge, tienen un San Gerardo que es enorme, quizás más alto que mí. Y es pesado. Y yo llegaba y le daba la mano estaba cipote, pues. Les estoy hablando de 6, 7, 8 años. Y yo le daba la mano a este San Gerardo y le hablaba y decía, ¿y por qué no me contesta? ¿Por qué no me habla? ¿Y por qué? Y yo tenía ese problema. Y cuando escuché el Evangelio, se me quitaron todas esas cosas. Tenía problemas con la salvación, la seguridad eterna. Hoy, hermanos, descanso en el Señor por eso. Yo no tengo esas cargas. Entonces Pablo dice aquí, necesitas escuchar la verdad. Versículo 14. Miren el versículo 14. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Ahora, a muchos religiosos les encanta meter en problemas a otros creyentes, pero no importa. Fíjese lo que dice el versículo. ¿Padeceremos nosotros, hermanos, las mismas cosas que padecieron otros? Estos habían sido perseguidos ¿por quiénes? Por los mismos judíos religiosos.
habían padecido, pero hay algunas cosas importantes que necesitamos ver aquí en este versículo. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Imitadores. ¿Qué quiere decir la palabra imitar? ¿Es bueno imitar lo que es bueno, hermano? Sí. Y en este versículo ustedes ven las cosas buenas que hacían en Judea, esas cosas las imitaba esta iglesia. Por ejemplo, ¿qué cosas buenas hacían en Judea? Número 1, acompañaban a las viudas y la iglesia era el sostén de aquellas que verdaderamente lo eran. Número 2, compartían los unos a los otros las cosas que tenían en común. Eran creyentes amorosos con los hermanos, con los creyentes. Por eso es que Pablo está diciendo aquí, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Los judíos pensaban que sus sinagogas eran iglesias de Dios o asambleas, la congregación, o sea, eclesía, que hemos estudiado en otras oportunidades en el desierto. Pero la iglesia de Dios son las iglesias de Cristo, pues Cristo es Dios, y las iglesias de Judea fueron establecidas por los 12 apóstoles, pero Pablo expresa su gran aprecio por ellos. Y esto las habían imitado en todo: la liturgia, la predicación de la palabra. Es decir, eran muy, tenían un buen concepto pues de esta iglesia y las imitaban. Y miren, en el versículo también dice: pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Cuando una iglesia, hermano, predica la verdad, va a tener problemas. Esta iglesia predica la verdad, y aunque algunos crean que estamos equivocados, si ustedes se metieran a la página YouTube donde se publican estos videos, mucha gente hace buenos comentarios, pero hay gente también que no está de acuerdo. Yo, por ejemplo, casi siempre que el hermano Jorge sube al Facebook los videos, los comparto, y algunos me mandan algunos comentarios, y algunos comentarios no son correctos, no son buenos, pero no importa. No importa, porque si padecemos por la obra del Señor, ese es un buen testimonio para los demás. Y no solo eso, sino que estamos siendo imitadores de aquellos que sufrieron por predicar la verdad. Ahora, si usted no quiere padecer, entonces no haga nada. Así de sencillo. Si quiere padecer por el Señor, empiece a predicar y va a ver qué problemas va a tener. Sí, pues. Una vez vino mi hermano, la única vez que ha venido de Estados Unidos, y allá en Flor del Río empezamos a discutir. Yo estaba estudiando, a mí siempre me gusta, o en el teléfono, ando la Biblia y estoy estudiando. Pero ese día él me preguntó: ¿qué estás estudiando? Estoy estudiando acerca de la seguridad eterna. ¿Qué? Me dijo: si la salvación no es segura. Y empecé a tener una discusión con él, a tal punto de que estaba la esposa de un primo de nosotros, que ahora él estudió en el instituto y tiene conflictos con su esposa y con su familia, porque ahora él les enseña la verdad y la mujer dice: no, eso es una falsa enseñanza, y tiene conflicto. Lo que quiero decirles es que tenía en contra a toda mi familia ahí, todos los que estaban ahí. Y mi mamá se levanta y le dice: venite, hijo, no le hagas caso a este, está loco. Eso le dijo mi mamá. Y le dije yo: pues si por decir la verdad ustedes se molestan conmigo, pues no me importa. Bienaventurado es aquel que sufre y padece por amor al Señor. Ahora,
He ido varias veces a Estados Unidos y le he enseñado la verdad. El problema de él si quiere seguir siguiendo corrientes equivocadas. Pero nuestra responsabilidad es decir la verdad. ¿Y vamos a padecer? Sí. De nuestra familia, de nuestros amigos. ¿Ustedes creen que en mi trabajo no tengo problema yo con unos religiosos que están ahí? Sí. El hermano B les ha comentado como tienen problemas con algunos religiosos también en el trabajo. Pero ahí toda la gente, por lo menos que tiene relación con la escuela, ha sido evangelizada. Yo les he presentado el evangelio en escuelas de padres, en asambleas generales, a los maestros en reuniones, a los alumnos en las clases. Y uno se arriesga, porque lo pueden hasta meter preso, no importa. Pero si usted no hace nada, no se preocupe, no asuste. Pero si predica, va a ver cómo va a tener problemas. Y este era el testimonio de esta iglesia. ¿Y quién está dando testimonio de ellos? Pablo. Pablo está diciendo. Y quiero terminar en el versículo 15. Miren lo que dice el 15. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Entonces, ¿qué podemos recibir, hermanos, con la predicación? Si mataron a Cristo, ¿cómo no nos van a hacer cosas a nosotros también? Y Pablo les dice, los expulsaron, bueno, aquí dice algunas cosas, mataron a los profetas, a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Alguien me preguntó, hay una hermana que de vez en cuando me manda mensajes es que los teléfonos también tienen alguna buena utilidad. Y no sé para qué, pero me preguntó, hermano, ¿dónde dice que Isaías lo mataron? Quizás fue alguna pregunta que le hicieron. Es una joven, por supuesto. Y yo le daba varios versículos. Y uno de los versículos era este. ¿Qué dice el versículo 15? Dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios. Y Isaías era un profeta, hermano. Y lo mataron. ¿Saben ustedes cómo mataron a Isaías? Aserrado lo mataron. Aserrado mataron a Isaías. Y yo le decía estas cosas a esta joven. Estaba muy interesante porque me mandó a estudiar desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y mataron a los profetas. Y ustedes pueden decir, los mismos judíos, los hermanos carnales, sí, los mataron. Así que no se espante usted cuando alguien quiera levantarse sobre nosotros y nos quiera hasta quitar la vida por ser religioso, por ser celoso de Dios, pero incorrectamente. Ahora, la pregunta es, ¿qué debemos de hacer si eso pasara algún día en nuestra vida? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? ¿Tiene la respuesta usted? Aquí se encuentra la respuesta, versículo 16. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hermano, ¿qué debemos de hacer nosotros? En este versículo dice que debemos de hacer. Seguir hablando y no callar. Pero también mientras hablamos, ¿qué necesitamos hacer? Siempre estar dependiendo del Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor? ¿Qué dice el versículo? Mire el versículo, dice el versículo dice, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hermano, ¿Dios olvida la opresión de aquellos que nos oprimen? No. Si usted está siendo oprimido hoy, cierre su boca, hable con el Señor, descanse en Él y va a ver el Señor cómo va a actuar. Sí, así de sencillo. Y usted puede decir, ¿a nosotros también, hermanos? Sí, también. Si usted está maltratando a su esposa lo está maltratando a usted. Si su suegra se mete en sus asuntos, si sus hijos están oprimiéndolo a los padres, si los padres están ultrajando a los hijos y lo están oprimiendo, créanme que Dios no va a olvidar esto y en cualquier momento se los va a machacar. Y no es una amenaza,
No es una amenaza. Ayer, lástima que no nos visitan los días de semana todos, pero ayer estudiamos esto en Salmo. Vaya a leer usted, Salmo capítulo 9, versículo 12 en adelante. Léalo, léalo. Dios no va a olvidar estas cosas. Entonces es muy importante, hermano, muy importante que los creyentes tengamos una actitud correcta. Por eso Pablo les recuerda, necesitan seguir dependiendo del Señor. Cállense delante de los problemas que pasan. Soporten las aflicciones que vienen debido al ministerio y a la predicación del Evangelio. ¿Y saben qué? El Señor se los va a acabar. Aquellos que están oprimiendo a otros, Dios no va a olvidar esto y tarde o temprano los va a fulminar. Y esta es una verdad que es única. Y en este versículo por eso dice, sobre quienes vino la ira hasta el extremo. Sobre los judíos religiosos que mataron a los profetas y mataron a Jesucristo. Y vendrá ira sobre Israel que todavía no quiere creer que el Mesías ya vino. Sí, vendrá ira en la tribulación. Dios va a juzgar a Israel precisamente por su incredulidad. Y a las naciones también. Entonces, Dios no olvida estas cosas. Entonces, hermanos, tengamos paciencia, vivamos siempre siguiendo, apartándonos para el Señor, dando buen testimonio. No es fácil esto, porque hay tantos problemas que vienen de afuera que nos aquejan, pero necesitamos seguir dependiendo del Señor. Es la única manera para poder seguir victoriosos en la vida cristiana.